La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Gracias por la atención y por el cumplimiento en la cita del día de hoy. Tenemos el gusto de presentarles a Antonio Ledesma. Es instructor y asesor técnico para Latinoamérica de Schaeffler. Él tiene su sede en México y el día de hoy nos va a dar una charla alrededor de todos los productos de la marca Schaeffler. Entonces va a ser muy interesante poder dimensionar un poco el tamaño de esta compañía y todos los productos y las marcas que tienen disponibles. Como saben, la herramienta nos permite hacer preguntas. La idea es que mediante el chat que hay disponible puedan ustedes, bien sea escribir la pregunta o levantar la mano, y en el momento adecuado les daremos la palabra para que hagan cualquier tipo de pregunta. Les agradecemos mucho y los dejamos con Antonio. Cualquier inconveniente que tengan, por favor nos lo hacen saber. Bueno, hola, buenas tardes. Como ya comentó David, mi nombre es Antonio Ledesma, estoy a sus órdenes. Mi correo es antonio.ledesma@schaeffler.com. Por si alguien tiene alguna duda, también me puede escribir. Y bueno, vamos a dar comienzo con la plática. Vamos a estar 2 horas aquí con esta plática y vamos a ver acerca del conocimiento de la línea de productos Schaeffler, y vamos a hablar acerca de lo que es la importancia de cómo filtrar una garantía, ¿verdad? Y también cómo funcionan los productos, pues para poder filtrar una garantía o saber las causas que llevaron a un daño y poder pedir una garantía, pues tenemos que saber también en dónde y cómo funciona esa pieza, ¿verdad? Vamos a comenzar, vamos a ver este pequeño video corporativo para que ustedes también vean la magnitud de la empresa y se puedan dar cuenta qué productos y qué innovaciones hace la empresa, ¿no? La empresa no nada más es aftermarket, también es fabricante de muchos productos de equipo original como INA, FAG, Look y algunos otros productos también para la aeroespacial. Y bueno, pues van a ver este pequeño video, también van a encontrar una nueva marca. Si ustedes se dan cuenta, la imagen ahora ya dice Rep Expert. Antes veían los logos de Look, INA, FAG y Rubil. Ahora solamente vamos a ver en lo que es capacitación y servicio la marca Rep Expert. La marca Rep Expert, como lo estoy diciendo, es una nueva marca del grupo Schaeffler, que sería la quinta marca del grupo, que es la que se va a dedicar a dar capacitación y servicio y atención a los clientes. Vamos a ver el video para que ustedes vean todo lo que hace el grupo. Perdón. En talleres alrededor del mundo, la gente trabaja todos los días para mantenernos en movimiento. ¿Por qué los mecánicos de todo el mundo confían en las soluciones de reparación de Look, INA, FAG y Rubil? Porque detrás de estos productos está una sola compañía, Schaeffler. Más de 80,000 empleados en 50 países nos hace una de las empresas líderes en tecnología a nivel mundial. Como socios de la industria automotriz, desarrollamos soluciones de movilidad para el hoy y el mañana. Nuestro enfoque es en sistemas de motor, transmisión y chasis. En cada vehículo en el mundo hay un promedio de 60 componentes provenientes de Schaeffler. La ingeniería alemana y el poder de la innovación trabajan de la mano en el desarrollo de productos. Con más de 2.500 patentes registradas el año pasado, somos una de las principales empresas alemanas con inversiones técnicas. El desarrollo de cada uno de nuestros componentes comienza con una idea y el conocimiento de nuestros ingenieros. Solo hasta que todo ha sido revisado hasta el último detalle es cuando el diseño final entra a producción. Lo más avanzado en procesos de ensamble asegura que los diseños son implementados con alta precisión en todo momento.
Nuestros componentes son manufacturados con una precisión de milésimas de milímetro, lo cual corroboramos en cada etapa de su ensamble, no solo en Alemania, sino en todas nuestras plantas alrededor del mundo. Durante el ensamble final, hombre y máquina trabajan mano a mano. La precisión automatizada se combina con la destreza manual. Esto garantiza la más alta calidad en cada producto. Cada reparación demanda soluciones específicas. Con más de 40.000 productos, ofrecemos la solución correcta para tractores, camiones, vehículos de carga ligera y vehículos de pasajeros. A fin de facilitar cualquier reparación, nuestros ingenieros del aftermarket buscan afrontar diariamente los mismos retos que los talleres. El resultado, soluciones de reparación inteligentes de Look, INA, FAG y Rudil. Estas contienen todo lo que un mecánico necesita para una reparación sin complicaciones. Todo empacado en una sola caja. Nuestros expertos en reparaciones enseñan cómo realizar instalaciones profesionales mediante capacitaciones en vivo en nuestros centros de capacitación o en la región de tu negocio. Además, puedes ordenar herramientas especiales para hacer cada reparación aún más sencilla y ahorrar tiempo. Cada año, más de 50 millones de productos salen de nuestros modernos centros logísticos y son enviados a nuestros clientes. Al optimizar constantemente las etapas de entrega de un producto, garantizamos procesos eficientes y mantenemos la disponibilidad de nuestros productos en altos niveles. Esto significa que nuestros productos siempre son entregados a tiempo donde son requeridos, y no solo en Europa, sino a nivel mundial. En todo momento, estamos en comunicación cercana con nuestros distribuidores y refaccionarias, brindándoles apoyo de ventas y mercadotecnia donde quiera que estén. Nuestra marca de servicios, Rep Expert, reúne toda la información y servicios que requiere un taller, guías de instalación, documentación técnica y videos de capacitación al alcance de un clic en nuestro sitio web. Esto significa reparaciones exitosas en todo momento, en cada país, en cada taller. Estamos ahí para ti con excelencia técnica, soluciones inteligentes y servicios sobresalientes. Todo desde una sola fuente, todo con la más alta calidad. Esto es Schaeffler, en el aftermarket automotriz. Bueno, pues espero les haya gustado, se hayan dado un poco cuenta de lo que hace la empresa y también de lo que es acerca de la nueva marca de servicios. En esa nueva marca de servicios pueden encontrar, se tienen que dar de alta ustedes, es una página de internet, se pueden dar de alta ustedes, y ahí pueden encontrar muchos artículos, revistas de taller experto, los catálogos los pueden descargar, y también hay un catálogo virtual donde ustedes pueden poner los datos nada más del vehículo y les va a aparecer todo lo que hay en el grupo Schaeffler para esa unidad. Entonces ya es más rápida ahí la selección de un número de parte, ¿no? Muchas veces es más cómodo, ya ahorita luego tenemos el libro, el catálogo impreso, y por ejemplo el catálogo salió en enero, pero al día de hoy, ya que va a finalizar el año, ya no, las nuevas actualizaciones que ha habido, los nuevos productos, no se han podido integrar ya ese catálogo porque ya está editado, en el que está en Rep Expert, está actualizado constantemente, entonces ahí van a encontrar todos los boletines, artículos nuevos que se puedan ir, o productos nuevos que puedan ir saliendo poco a poco. Y bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, hasta ahorita de lo que llevamos, del video y de lo que es Rep Expert. ¿Todo bien? Todo bien, don Antonio. Bueno, vamos a continuar. El objetivo general es que al finalizar el curso, todos los asistentes o participantes conozcamos los productos de las líneas de negocio de Schaeffler, pues eso a fin de facilitar su ubicación, saber en dónde van, dónde están instalados, dónde los puedo instalar, y también conocer
la base o el principio de su funcionamiento. Aquí vemos la gama completa de lo que es el grupo Schaeffler para el medio automotriz, tanto automotriz como también podemos encontrar agrícola y también podemos encontrar lo que es servicio pesado, tanto para transporte o para carga. Hay más de 180 locaciones en más de 50 países. Como les decía, es una fábrica tecnóloga. Se dedica a fabricar patentes, como en el video lo comentaban, ¿no? Más de 2.500 patentes el año pasado. Es una empresa que se dedica a desarrollar productos y que también, pues, va de la mano con lo que es la ecología, ¿no? Si ustedes se dan de alta en lo que es RepExpert y se meten a la página, buscan lo que hay de historia, van a encontrar muchas cosas, como hay muchas cosas nuevas que el grupo está desarrollando poco a poco. Y hay muchas patentes que están todavía en funcionamiento con algunos productos. Más de 84,000 empleados. Ustedes alcanzan a ver todos los puntitos verdes, es donde hay una base del grupo Schaeffler. Aquí en México, donde justamente ahorita está su servidor, estamos aquí en Henry Ford, en la colonia Bondojito, en México DF. Estamos muy cerca de lo que es la Basílica de Guadalupe. Y hay una planta donde se fabrican embragues en Puebla. Ya hay también otra fábrica que se acaba de terminar de hacer ahí en Puebla, pero esa es para puro convertidor de torque, para transmisiones automáticas. Y tenemos también la que está en Irapuato, en Guanajuato. Ahí es donde se fabrican también muchas piezas para embrague, lo que es poleas INA y rodamientos FAG. Valores agregados que tiene el grupo. Lo que son secciones técnicas, lo que viene en la revista de Taller Experto, que esa revista también la pueden descargar de RepExpert. Tenemos lo que son las charlas o las pláticas personalizadas o por webinar, o tenemos también lo que son las asesorías de servicio técnico presenciales, o el 01800 también. Ahora ya por medio del WhatsApp también nos podemos poner en contacto y pues podemos dar agilidad todavía mucho más rápido a un tema, ¿no? Y bueno, entrando en materia, vamos a empezar con lo que son las líneas de los productos. Vamos a ver lo que es LUC, INA y FAG solamente. Hay algunas palabras que a lo mejor no les van a sonar de las que yo pueda llegar a decir aquí. Voy a tratar de decir algunas palabras de las que más me he aprendido cuando he ido a Costa Rica, Guatemala, ¿sí? Pero de todos modos, si alguna palabra que ustedes no me entiendan, pues me preguntan, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo, por favor? Y disculpen, ¿no? Si digo alguna palabra que no es conocida por ustedes o de otro significado. Ojalá y no tengamos ese tipo de problemitas. Y vamos a ver, vamos a empezar, por ejemplo, con la línea de LUC. En los RepSet, RepSet nosotros le llamamos a lo que es un plato, un disco, y puede venir un collarín, puede venir una flecha centradora para el disco. Lo que sí va a venir siempre es su póliza de garantía y una pequeña bolsita de grasa de molibdeno, que es para lubricar los puntos de contacto, tanto como en el candelero, como en los puntos de contacto de donde va la horquilla al collarín. Si llevas un punto de apoyo o perno bola, que es donde pivotea la horquilla, los bujes del eje de desembrague, todo eso lo vamos a poder, la flecha de mando de la transmisión, toda esa pequeña grasita es suficiente para lubricar todos esos puntos. Recuerden que ahí se debe de hacer una limpieza perfecta en todo, revisar todo que no tenga desgastes y aplicar esa pequeña grasita. Esa pequeña grasita nos alcanza muy bien para lubricar todo, hasta en un RepSet para camión. Y bueno, dependiendo las terminaciones que más adelante vamos a ver, los inicios de los números de parte y los finales de los números de parte del RepSet, nos vamos a dar cuenta qué es lo que encontramos dentro de una caja de un RepSet.
Ajá. Por ejemplo, en un Repset para autos, tiene una garantía de un año 40,000 kilómetros. En Repset para camión, también vamos a encontrar lo mismo, ajá, poco más grande, ajá, vamos a encontrar Repset a lo mejor de 15, 14 y media, 17 pulgadas, vamos a tener una garantía en esos Repset de un año o 200,000 kilómetros. Ajá, ya que sabemos que el sistema de transporte de carga o pasajeros pues, recorre más kilometraje por lo regular que un vehículo ligero. En lo que son sistemas hidráulicos, encontramos una garantía de lo que es un año o 40,000 kilómetros en sistemas hidráulicos, pero estoy hablando de sistemas hidráulicos que vienen completos. ¿A qué le llamo? A que viene la bomba principal que va en el pedal, con su conexión de la manguera o tubo, y llega a una bomba esclavo, que es la que empuja a la horquilla para accionar al diafragma. Ajá. En eso tenemos un año 40,000 kilómetros. En lo que son collarines CSC, que es un collarín concéntrico esclavo, ajá, o collarines hidráulicos o bombas collarín. El collarín es el que le llaman el roller, ajá, no sé si así también le llaman ustedes, el roller, que ya viene en la base hidráulica. En lo que son las bombas esclavo que empujan a la horquilla, pieza suelta, y pieza suelta también el que va en el pedal, la bomba que va en el pedal, ahí vamos a encontrar una garantía de un año o 20,000 kilómetros. Hace 3, 4 años no había garantía en esas piezas sueltas. Ahora, por apoyo a los clientes, por apoyo a los talleres, pues estamos brindando una garantía de un año o 20,000 kilómetros. Collarines y rodamientos, buje piloto, el que va en el cigüeñal, en la cavidad del cigüeñal donde asienta la flecha para que no cabecee y tengamos problemas de no corte, esas piezas sí no tienen garantía en pieza suelta como tal. Collarines mecánicos, me refiero a, por ejemplo, el que va solamente montado en la horquilla, que no lleva una base hidráulica. Y el buje o rodamiento piloto, el rodamiento, les llamamos aquí a los rollers, a los valeros, a los que van adentro del cigüeñal, o buje, el que es de bronce. Repset para qué pena, Antonio. Sí. Tenemos a alguien con una pregunta. Ah, sí, dime. Don Edwin, puedes hablar. Dame un segundo. ¿Aló? ¿Listo, Edwin? Aló, Antonio, qué pena, una pregunta. Al principio, cuando nombraste los Repset, dijiste que sería recomendada la grasa de molibdeno. Pues quería preguntarte cuál es la razón por la cual uno debería agregar grasa de molibdeno. ¿Tiene alguna característica especial? Sí, mira, la grasita que viene adentro del Repset, esa la agregamos nosotros porque aparte de ser de base de molibdeno, lleva grafito. Entonces, ¿qué pasa? Le puede caer agua o polvo, y no se hace una mezcla, no se mezcla con el agua ni con el polvo. Entonces, muchas veces cuando no lavamos bien la campana de la transmisión, lubricamos la flecha, ¿no? Se lubrica la flecha, se lubrica el candelero, todo el polvo cae en lo que es encima de la grasa. Si tú le pones una grasa, por ejemplo, de otra consistencia, de otra mezcla, esa grasa se empieza a mezclar con el agua, con la tierra, y se hace como una lija, se hace una pasta muy abrasiva. Entonces, de ahí es donde con la fricción del candelero, el movimiento, y el collarín, empieza a desgastarse la pieza. Entonces, esa grasa por eso es recomendable, porque no va a ser como, ahora sí que no se mezcla con el agua ni con la tierra. Ok. Por eso le ponemos también tan poquita, porque pues lleva muy poca, porque recuerden que si llega a salpicar las pastas, pues se puede echar a perder, más bien se echa a perder la pasta del disco. No sé si quedó resuelta tu pregunta. Sí, muy bien. Muchas gracias. No, de qué, al contrario, eso para servirte. Listo, Antonio, no tenemos más preguntas por ahora.
Ya se ve. Entonces, les comentaba yo, el RepSet para agrícola, también tenemos 1 año o 1000 horas. Aquí es por horas porque sabemos que un tractor agrícola puede manejarlo 24 horas para hacer unos surcos y pararlo. Ajá, hasta que vuelven, ya que quieran cosechar o quieran levantar, hacer algún riego, lo vuelven a mover. Entonces ahí sí, por eso es en horas el tiempo de garantía. Por la parte de INA, ajá, vamos a ver que tenemos rodamientos, ajá, lo que son bocinas o rodamientos dobles, poleas, ya sean poleas tensoras o poleas locas, poleas guía de distribución o de accesorios de alternador del sistema de accesorios. Tenemos kit de distribución, el kit de distribución viene con su banda dentada para la distribución de motor, la que mueve los árboles y sincroniza con el cigüeñal, y su juego de poleas. También ya estamos manejando lo que es el Fit Kit, que es para las poleas de accesorios. Todas las poleas de accesorios con su banda también ya vienen en un kit. Y hasta ahí con esas piezas, en todas esas piezas vamos a encontrar 1 año, 20,000 kilómetros de garantía, a diferencia únicamente del Fit Belt, que es la banda suelta como tal. En la banda suelta, ahí si no aplicamos una garantía. Por la parte de FAG, tenemos lo que son las bocinas, acá les llamamos masas, porque tenemos masa de primera generación, segunda, tercera, más adelante lo vamos a ver cuáles son. Tenemos rodamientos, rodamientos cónicos, y esos rodamientos junto con esas masas, también se maneja una garantía de 1 año, 20,000 kilómetros. Ya también tenemos grasa lubricante FAG, es una grasa muy buena que también al rato vamos a hablar un poquito acerca de ella, y la grasa como tal no tiene garantía. Una grasa, al menos FAG, no caduca, no tiene fecha de caducación. Lo único que tenemos que hacer en una grasa es tenerla en un lugar seco, mantenerla en un lugar seco, y el bote o el recipiente bien limpio y bien tapado para evitar contaminaciones de grasa. No la contaminamos con otras grasas, de otros colores, de otras marcas, porque si revolvemos las grasas, pues los detergentes no son compatibles y vamos a echar a perder esos lubricantes. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna otra pregunta, señores, para continuar. Okay. Vamos a comenzar con lo que es la gama de productos de Look. A lo mejor ya muchos ya conocen, los que no, las iniciales Look significan laminado y fabricación de embragues. De Couplesman se deriva lo que es la K. En algunos manuales de transmisiones automáticas o en algunos manuales de reparación del embrague 12T, embrague doble, ustedes van a encontrar que se refiere como el K1, el K2, porque de ahí agarran la K, de que es un embrague. Entonces, eso es lo que significa laminado y fabricación de embragues. Don Antonio, tenemos a alguien con una pregunta. Ya puedes hablar, don Barco. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Tengo una consulta acerca de una pregunta más bien acerca del tema anterior, sino que creo que no alcancé a levantar la mano a tiempo. Acerca de las correas de tiempo de distribución, ¿tienen alguna fecha de almacenamiento de caducidad? Y es fácil rastrearlo, digamos, en algún sello que tenga la correa, alguno escrito, no sé. Sí, mira, la correa de INA, la banda, viene con su fecha, viene con el número de parte para que tú la puedas distinguir, identificar por el número de costillas, la cantidad de costillas, el diámetro, la longitud en milímetros o en pulgadas, y pues sí, todo lo que son hules, los cauchos sí tienen una fecha de caducidad. Una banda cuando ya la tienes almacenada más de
3 años, sus propiedades ya empiezan a cambiar, ¿no? Los hules y los polímeros a 2 años ya empiezan a cambiar sus propiedades, ¿no? Es como en las llantas. Una llanta cuando la tienes almacenada mucho tiempo, pues ya sus propiedades ya no son las mismas, ¿no? Se deforman, se deterioran esos productos, ¿no? Entonces, el producto de lavanda sí también no lo puedes tener mucho tiempo en almacén, hablando más de 2 años, por eso tienes que darle sus primeras salidas, sus primeras entradas, ¿no? Para que no les pueda pasar ese tipo de detallito, ¿no? Porque sí, pues, una vez que ya estás montando una banda muy vieja, pues se empieza a cuartear, se empieza a resecar, entonces, pues te puede provocar rechinidos o incluso que se reviente la banda. De acuerdo. Muchas gracias. No, de qué, al contrario. No hay más preguntas, don Antonio. Puede seguir. Entonces, llegamos a lo que es el rep set. Ustedes, como ven en la imagen, vemos un plato, un plato de presión, un embrague, vemos un disco con sus pastas, vemos la póliza de garantía y vemos que hay una bolsita de grasa, ¿no? De grasa lubricante. Eso es lo que vamos a encontrar siempre en un rep set. Dependiendo la terminación o el principio de un rep set, es cuando nosotros vamos a dar cuenta qué es lo que tiene mi rep set como tal. Por ejemplo, aquí, en un rep set, cuando la caja, nosotros vemos que dice rep set nada más, sabemos que va a venir plato, disco, su póliza de garantía y su grasita. Pero yo, dependiendo el número de parte, que son 9 dígitos, si yo veo que termina en 00, sé que va a traer un collarín mecánico. Si termina en 33, sé que va a traer un collarín o un roller hidráulico. Si termina en 09, ese rep set como tal no va a traer collarín. Si la pieza termina en 33, como les decía, es un collarín hidráulico. Pero se pueden llegar a encontrar ustedes que termina en 34 o en 35, ¿verdad? Y hasta en 67, ¿no? Y 17. Ahí es dependiendo cómo sea o qué cambio tenga un collarín. Por ejemplo, podemos ver que hay algunos números de parte que hay con 00, encontramos el mismo número de parte, pero la terminación con 33, y el mismo número de parte con terminación 34. Bueno, es que el vehículo, encontramos que hay vehículos que traen el mismo plato, es la misma marca de todo, y traen plato y disco, pero el collarín es accionamiento mecánico, por horquilla. Y hay otras versiones que traen una bomba collarín, sin manguera, por ejemplo. Y cuando ya viene con 34, con 35, es porque hay otra versión de ese mismo tipo de unidad, pero con un collarín, con manguera larga o con manguera corta. Entonces, por eso encontramos muchas veces la diferencia, porque hay un 34, hay un 33 y hay un 35 en ese mismo número de parte. ¿Por qué? Porque el collarín, dependiendo la versión de la unidad, pues el fabricante los desarrolla así, y nosotros tenemos que encontrar el número de parte para que no se mezcle todo el mismo sistema, ¿verdad? En rep sets que encontramos cuando terminan con 21, ese rep set incluye, aparte de lo que es el collarín mecánico, plato, disco, su póliza, incluye una bomba esclavo. Incluye la bomba esclavo. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque los que a lo mejor tienen refaccionaria y venden el producto, sepan qué es lo que les tienen que regresar completo, ¿no? Dependiendo el número de parte que le estás vendiendo, sepas tú qué incluye en tu rep set, porque si te regresan uno que tenía terminación 21, pero ya no trae la bomba esclavo, pues no puedes regresarlo, tienes que regresar todo el producto como lo vendiste. Entonces, que sepas que te tienen que regresar esa bomba, ¿verdad? En embragues, cuando empiezan con 600, 600, nos indica que tiene un volante BDI o un volante bimasa. Cuando empiezan con 601, nos dice que es un volante modular,
¿Qué es un volante modular? El embrague RepSet modular es cuando viene remachado el plato de presión o la tapa del plato, viene remachada a lo que es el volante motriz. Ajá. Lo puede traer, a lo mejor, lo traen la PT Cruiser, lo que es el Neon, el Stratos, ese tipo de autos, llevan ese tipo de embrague. Y cuando son 602, que empiezan con 602, es porque es un embrague, ya sea para Ford o Volkswagen, pero de la serie 12T, que es un embrague doble, de los que vienen en sistema DSG o PSG de Ford. Lo va a traer, en Volkswagen lo traen algunos Jetas, algunos Passat, GTI, en lo que sea los Leones, algunos Ibizas, en lo que es Audi, y en Ford pues lo trae ya también el Figo, el Fiesta, el Focus. Son autos que cada vez se va haciendo más demanda de ese tipo de embrague. Entonces ahí es cuando identificamos qué tipo de RepSet vamos a tener. Y ya lo que es el rodamiento piloto, dependiendo las características del vehículo, puede traer un empuje piloto de bronce o un rodamiento. Aquí, como vemos todas las partes del plato de presión. Lo que es desde que son las muelles tangenciales, desde que vemos el plato de presión, que es la prensa, lo que va a apretar al disco, lo que comprime el disco, y también vimos las tres muelles tangenciales. Las tres muelles tangenciales son las laminitas que sujetan a lo que es el plato y van remachadas al plato y a la tapa del clutch o del embrague. Esas muelles tangenciales tienen unas laminitas, un paquetito de láminas, pueden ser 2, pueden ser 3 en paquetito, dependiendo la fuerza de apriete del embrague, y esas nos ayudan, aparte de que nos ayuda a transferir el torque, porque pues es lo único que está sujetando entre la tapa y el plato, por ahí se pasa el flujo de torque también. Esas muelles tangenciales son las que nos ayudan a liberar al disco. Cuando yo desembrago, piso el pedal a fondo, libero al disco, porque las muelles tangenciales jalan al plato opresor, lo jalan, y ahí se provoca la separación entre pasta y disco, y que entre pasta y plato, y volante y pasta, se hace una separación, y es cuando ya tenemos la posibilidad de poder seleccionar una velocidad. Los remaches son las piezas que me unen a todos mis componentes, desde lo que es los arillos, el diafragma y con la carcasa. El arillo, pues como tal, es el punto de apoyo, son los puntos de apoyo para mi palanca. Dependiendo del punto de apoyo es como se ejerce la palanca también, y pues nos ayuda a incrementar la fuerza. El diafragma es una palanca mecánica, como tal. Dependiendo del punto de apoyo, puede ser de empuje o de jalón ese diafragma. Y, bueno, la carcasa puede ser de fundición o puede ser una lámina estampada nada más, que a fin de cuentas es nada más la tapa del cuerpo del embrague. Esa tapa, pues hay que tener mucho cuidado de no deformarla, porque la podemos deformar desde un golpe, una caída, o un mal apriete del plato, o los pernos guía cuando están desalineados o chuecos, nos pueden provocar una deformación de esa tapa. Y como va remachada las muelles tangenciales, entonces, pues la muelle tangencial cambia su posición, y cuando desembraguemos, esa muelle tangencial no va a levantar lo necesario para que pueda liberar el disco. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí ahorita de las partes del plato? No, señor. Hasta ahora no hay ninguna pregunta. Acerca del disco. Tenemos muchos componentes, tenemos muchas piezas aquí en el disco, como lo vemos. Tenemos desde sus dos pastas, tenemos sus dos pastas de fricción, y esas pastas van remachadas a lo que son las láminas que vienen en medio, que se llaman segmentos. Esas láminas tienen una pequeña elasticidad. Hay una separación entre pasta y pasta de 1 milímetro. Esa separación me va a ayudar para que cuando yo desembrague y embrague, me ayude a tener un confort y no tenga trepidaciones ni rebotes en lo que es mi embrague, ya que pues, todo el tiempo está girando, ¿verdad?
Tenemos unas rondanas, tenemos 3 rondanas, que es donde van los amortiguadores o los resortes, que son las rondanas de amortiguamiento. En cuanto empezamos a tener movimiento, la rondana de en medio empieza a moverse, a compactar cierta cantidad de la distancia del resorte para que tengamos ese amortiguamiento y no tengamos vibraciones, absorba todas las vibraciones del motor, ¿verdad? Para que no pasen directo a la transmisión y podamos tener una repercusión a largo tiempo en los sincronizadores de la caja. Tenemos preamortiguadores. Todos esos polímeros que ven abajo ustedes, esas arandelitas de poliamide de metal que ven, esos son los que me ayudan también a absorber las vibraciones o los picos de torque en ralentí. Eso me ayudan a absorber todos esos. Por eso muchas veces ustedes ven que el centro estriado es de color como brilloso, cromado, y ustedes lo tocan con las manos y ven que tiene movimiento. No es que no es que sea mal el embrague, así es su característica, por los preamortiguadores que lleva ese embrague, ese disco. Y hay algunos discos que el centro estriado es color mate, es gris, ese es rígido, esos centros son rígidos. Por eso muchas veces nos dicen, oye, es que se mueve el centro. Sí, porque lleva unos preamortiguadores. Que es, por eso se les recomienda que no dejemos colgando la caja cuando la montamos, que pongamos siempre un tornillo arriba en lugar del tornillo abajo de la caja, para que no se quede abierta la caja y se queda colgando la caja en el disco, en el centro. Entonces sí podemos deformar el disco. Un disco, su máximo alabeo, el alabeo aquí, o no sé si también ustedes lo conozcan como alabeo o deformación, es cuando está girando y vemos que va haciéndose hacia un lado, hacia otro. Ese alabeo, esa oscilación máximo en el disco es de 0.5 milímetros. Es de 0.5 milímetros. Entonces, si nosotros le pegamos con la transmisión en el centro del disco, pues ¿cuánto pesa una transmisión? Arriba de 30, 40 kilos, entonces es muy fuerte el golpe y podemos llegar a deformar o fracturar las arandelas de amortiguamiento de ese mismo embrague. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado porque el disco, su máximo alabeo es de 0.5 y entre pasta y pasta tenemos una separación de 1 milímetro. Don Antonio, tenemos una pregunta. A ver. Víctor, puedes hablar. ¿Listo, Víctor? Víctor, debes de activar el micrófono porque lo tienes desactivado. Hola Antonio, te quería hacer 2 preguntas frente a la prensa que acabaste de explicar en la diapositiva anterior, en el slide anterior. La primera pregunta es, ¿cuáles son las causas para que una prensa no aísle uniformemente en los tres muelles? O para que no levante muy bien. Okay. Mira, cuando no levantan parejo, debe de ser un paralelismo ahí cuando levanta. Puede ser por un apriete incorrecto, que aprietes más fuerte de un lado que de otro. Se recomienda que aprietes con un torquímetro, porque con el torquímetro estés en la posición que estés, va a tronar al grado que tú ya le diste, ¿no? A la fuerza. Y si tú, por ejemplo, aprietas con una pistola de impacto, una pistola neumática, o con una matraca, dependiendo de la posición que luego estás, a lo mejor estás a ras de piso, es más incómodo, la aplicación de la fuerza no va a ser la misma en todos los puntos. Entonces, eso me puede afectar a que las muelles tangenciales no levanten parejo, también que los pernos guía, luego muchas veces los sacan con las pinzas y los vuelven a meter,
como quedan pues dañados, quedan con interferencia en los barrenos de la tapa, y esa interferencia que tienen, cuando lo roza y lo metemos a fuerzas, con los tornillos o con un mazo de goma, pensamos que no le pasa nada, pero deformamos esa lámina estampada. Esa lámina estampada se deforma, y aunque la hayamos apretado ya otra vez bien, con un torquímetro, esa lámina ya se deformó. Entonces la muelle tangencial tiene una pequeña elasticidad, una deformación. Esa deformación va a cambiar su posición. Entonces, cuando tú desembragas, esa muelle tangencial puede levantar de más o puede levantar de menos. Y ahí, pues lo que va a pasar es de que justamente en esa zona, en esa parte donde está ese ángulo, ahí es donde va a empezar a haber fricción o roce del disco con el plato, con el volante. Por eso es de que no va a levantar parejo. Son algunas de las causas por las que no puede levantar parejo. Ok. Antonio, una pregunta. Cuando dices que hay que darle un ajuste correcto, ¿uno puede darlo con la pieza ya terminada? Es decir, abro la caja, veo la prensa, aún así viendo la pieza ya terminada, yo puedo ahí ajustarla correctamente en caso de que identifique algún torque que no esté parejo en los tres o cuatro muelles. O sea, ¿te refieres a que cuando te llevan la pieza y te dicen que no entran las velocidades, tú ves la pieza y puedes determinar si lo apretaron mal? Exacto, o sea, yo puedo ahí ajustarlo, arreglar la pieza. No, haz cuenta que a ti te llevan el producto y te dicen, mira, Víctor, es que no entran las velocidades. Tú ves la pieza y ves cómo en donde van los tornillos está más marcado en unos puntos que en otros. Entonces ahí donde tú determinas, sabes que esto lo apretaste irregular, no apretaste parejo. Y desafortunadamente cuando le preguntas al mecánico, ¿con qué apretó? No te dicen que usan un torque por lo regular. Y si te dicen que usan un torque, cuando le preguntas cuánto lo apretó, no sabe. Entonces, por las marcas y por lo que ya le preguntas, te das cuenta que ahí puede estar el problema. Cuando tú voltees el plato para ver la prensa, te vas a dar cuenta que por las zonas donde está más apretado, se ve una mancha negra. ¿Puedes devolverte un slide anterior para...? ¿Esa? Okay. ¿En qué parte dices que uno puede ver la mancha? Haz de cuenta que, ¿sí ves aquí la manita en la pantalla? Sí. Ok, aquí estoy señalando la muelle tangencial. Sí. Haz de cuenta, si esa muelle tangencial estuviera deformada, más o menos de este punto de aquí a este otro, vas a ver una mancha. Ok. Haz de cuenta como si hubiera querido aterrizar ahí un avión y despegó, porque ya no la alcanzó. Okay. Entonces, ahí vas a ver una mancha. En ese punto, si tú vieras a espejo contra el volante motriz, vas a ver esa mancha que estaba casi en el mismo punto. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaba apretándose el disco, por eso es que no se liberaba. Dependiendo de las marcas que tú le das aquí en la prensa, puedes determinar muchas cosas. Por ejemplo, si tú le ves esta marca negra así, le ves una nada más, o le ves dos, pero la otra se la ves por acá de este lado, quiere decir que el volante también puede tener mucho alabeo, mucha deformación, mucha panza. Entonces tiene que ser rectificado. Ahorita vamos a ver, hay pruebas para determinar si lo puedes rectificar o no. Ok. Cuando ves muchas manchas, haz de cuenta así como si fuera piel de leopardo, así muchas manchitas, quiere decir que hay trepidación. Eso quiere decir que revisa tu pasta que no esté contaminada de grasa, o la otra puede ser que tu volante motriz está cónico. Cuando lo hagamos las pruebas, vas a ver que es bien fácil con una regla metálica determinar si está cónico o no. Como si fuera una cabeza de motor, pero en lugar de usar una laina, vas a usar el paso de luz. Y con tantito que esté cónico, que exista tantito paso de luz, me va a dar esa falla. Y en caliente todavía me la va a dar más, porque la materia se dilata. Entonces, vas a determinar eso. Si tú vieras la mancha negra que está así, cubre todo lo que es la pista, tenemos un problema de patinado. Ok. No está apretando perfectamente el diafragma, no está haciendo bien la fuerza de apriete hacia el plato para que retenga bien el disco, por eso que se patina. Pero esos son otros factores que me pueden influir, ¿no? Como desde que pones el pie recargado en el pedal, un líquido contaminado, un sistema de ajuste pues muy trincado, muy ajustado, ¿no?
Entonces, alguna modificación en el sistema de accionamiento. O que tu volante lo rectificases mal si es un volante tipo caja, o escalón. Ahorita vamos a ver los tipos de volantes para que veas cuáles son los de los que te digo. Pero sí, de esta forma tú puedes determinar el problema. Ok. Listo. Y la otra pregunta que te quería hacer en la siguiente diapositiva, sí, mencionabas un movimiento en los preamortiguadores. En el buje estriado. Ajá. ¿Ese movimiento es axial? Haz de cuenta que tú agarras el buje estriado cuando es cromadito, y tú lo agarras con los dedos y le haces así, ¿no? Lo mueves poquito. Estamos hablando muy poquito, cómo se mueve, ¿no? Se puede mover. ¿Es un movimiento axial? ¿Axial sobre el...? No, es radial. Es radial, ok. No, axial no. Axial se movería ya cuando le diste un golpe. Es radial. Ajá, lo puedes tocar muy poquito. Porque tiene juego con los amortiguadores. Ajá. Pero cuando es el que es mate, que es oscuro gris, ese sí son rígidos, esos centros. Ok. Muchas gracias. No, de nada, Vic. A ver, vamos a continuar. Mira, aquí, por ejemplo, ya están lo que son los volantes, los tipos de embrague, lo que es modular, el primero que vemos aquí es el tipo modular, que ya viene remachado a lo que es el volante motriz. Este tipo de embrague, que también a lo mejor lo han visto en el Jetta Turbo, en el Beetle Turbo, también se le llama, o lo nombramos modular. ¿Por qué? Este no viene remachado, viene atornillado el plato al volante motriz, al volante dual de inercia, pero como ya viene centrado lo que son los orificios del disco, ya vienen centrados para que tú nada más llegues y lo montes al cigüeñal, por eso lo llamamos que es modular. Cuando tú lo vas a desarmar por cualquier otra reparación, entonces sí tienes que quitarle los 6 tornillitos que lleva el plato, y cuando pongas tu disco lo centras, pero lo guías para que le coincidan los que son los barrenos del disco con los del plato y del cigüeñal. Porque si lo tratas de bajar, como el disco gira y lo detienes y lo liberas, entonces, pues ahí es donde se desfasan esos barrenitos. Tenemos este tipo de embrague, de jalón, a lo mejor si lo identifican, venían las Caribes, en la gama de Volkswagen, de lo que era la A3, Golf, Jetta, en algunos Ibizas, del 2001 al 2003 en Córdoba. Pues es de los más conocidos, el que trae sus eclisas. Las eclisas son estas ranuritas que vienen aquí, y me ayudan para que tenga todavía un mejor ajuste, un mejor punto de apoyo para el desembragado o embragado. Muchas veces encontramos este tipo de eclisas que están rotas, pero es porque trincan mucho. ¿Sí me oyen? Sí. Bueno. Sí, te estamos escuchando. Ok. Entonces ajustan demasiado y es cuando se revientan esas eclisas. Otro tipo de embrague, como el que estamos viendo aquí, con la flechita, es el tipo de embrague autoajustable, SAC, que es un embrague autoajustable. Esto lo vamos a identificar porque lleva 3 resortitos alrededor del diafragma. Esos resortitos me van a indicar, conforme se vaya desgastando mi disco, esa pieza, se van a ir recorriendo esos resortitos. Las bondades y características de ese embrague es de que siempre me va a mantener el pedal de esfuerzo, el esfuerzo del pedal, la curva de esfuerzo, siempre en una posición como si estuviera nuevo. Cuando yo pongo un embrague, el diafragma queda parejo, queda bajo. Conforme se va desgastando el disco, el diafragma tiende a subir, la fuerza de embrague, la curva de embrague aumenta. Aquí en el embrague autoajustable, la posición de nuevo, cuando yo lo apriete, se va a mantener toda la vida útil del embrague, hasta que ya no tenga incluso nada de pasa, se va a mantener esa posición el diafragma. ¿Por qué? Porque lleva dentro un mecanismo que conforme se va desgastando la pasta, se va recorriendo, para evitar que el diafragma suba y me provoque más esfuerzo a la hora de accionar mi pedal. Entonces, eso es lo que me va a ayudar a ese tipo de embrague. ¿Y cómo diagnostico si el disco ya está desgastándose? Bueno, pues obviamente va a haber problemas al rato de patinado, ¿verdad? Ya cuando esté muy gastado. O también viendo los resortes que ya están totalmente estirados, eso quiere decir que ya no sirve mi disco, ya no tiene vida útil.
Aquí vemos los tipos de volantes. Si miren, aquí observan un volante tipo plano. Este pues es un representativo de lo que es un volante tipo caja, de los que más caja tienen. Y aquí vemos un volante bimasa o dual de inercia. Un volante plano, pues lo podemos rectificar, cuidando también lo que es la vida útil del espesor del volante, es muy importante. Un volante tipo caja, igual tenemos que ver lo que es la vida útil del espesor de la pista y la altura de donde asienta el plato a donde asienta el disco. Y en un volante bimasa o dual de inercia, es muy importante, hay unas herramientas para revisar su diagnóstico. Este volante lo podemos diagnosticar también de forma visual, viendo que no existan fugas de grasa por estas partes, que no exista demasiado juego o ruidos moviendo un poco esta palanca, moviéndola así vascularmente, moviéndola que no tenga contacto contra la otra bimasa, y obviamente pues que no esté negro el plato con exceso de temperatura, esta parte de aquí, que no esté azul, para evitar problemas de ruidos, traqueteos, o que se puedan llegar a dañar estos resortes internos, que son los que me amortiguan totalmente todo lo que es las vibraciones y torque de lo que es el motor hacia la transmisión. Aquí pues se recomienda que no se lave con solventes ni con agua, porque aquí dentro llevan un buje o un rodamiento, que ese rodamiento pues, se puede llegar a dañar si los llegamos a lavar. También es muy importante que en este tipo de volantes nunca se rectifique la pista. Nunca se rectifica la pista porque no tenemos un parámetro de altura. Además, con la fricción que le vamos a dar cuando rectifiquemos, pues vamos a dañar lo que es nuestro rodamiento. Aquí vemos las pruebas que le vamos a hacer a un volante. Vamos a revisar lo que es el alabeo con un soporte universal y un indicador de carátula. Le vamos a poner el soporte, le vamos a dar una sobremedida de 2 milímetros y vamos a marcar un 0 donde vamos a empezar aquí en el volante y le vamos a empezar a dar vuelta poco a poco, ¿no? Vamos a ir dando vuelta poco a poco y vamos a ir viendo que no rebase de 0.15 centésimas de milímetro. Si rebasa de esa medida el alabeo, ahí donde vemos que ya rebasó, le vamos a marcar ahí con un plumón que ya rebasó, y va a ser importante, necesario mandarlo a rectificar, porque recuerden que la pista donde asienta el disco debe de estar perfectamente plana. Entonces, si yo no lo rectifico y tiene demasiado alabeo, pues las fallas van a empezar a darse porque no van a entrar las velocidades. Tenemos que revisar lo que es la planicidad, como lo vemos aquí en la otra foto con la regla. Vamos a poner la regla así de filo de canto sobre el volante, lo vamos a medir en cruz y vamos a revisar que entre lo que es el filo de la regla y la pista del embrague del volante no exista paso de luz, nada de paso de luz. Si vemos que existe, aunque sea tantito paso de luz en estas partes, vamos a tener problemas de trepidación como lo que le comentábamos a Víctor hace rato. Los pernos guía, muy importante, revisar que siempre estén en buenas condiciones y si el volante lleva los pernos guía, que le dejen los pernos guía cuando lo rectifican, porque muchas veces se los vuelan. Recuerden que el perno guía es el que me alinea el plato. Si yo no le dejo los pernos guía, el plato se desfasa, aunque esté bien apretado, se va a cambiar su posición, se va a mover y podemos tener problemas ahí también de no corte. Para eso son los pernos guía. Hay volantes que de fábrica no tienen pernos guía, pero ustedes observen el tipo de tornillo que lleva. El tornillo que lleva trae en cuello en la parte de arriba, no es una cuerda corrida. Entonces, ese tipo de cuello es el que me va a ayudar a hacer la función de un perno guía. Aquí vemos lo que es cómo funcionaría un volante motriz con referencia a un volante bimasa. El volante BDI o volante dual de inercia nos ayuda a absorber las vibraciones torsionales del motor, como ya lo habíamos comentado, y nos reduce el nivel de ruidos en el tren motriz. Y también pues, nos va a ayudar a reducir las emisiones cuando estamos, por ejemplo, en el tráfico, que muchas veces tenemos que estar acelerando, luego aceleramos más de 1000 revoluciones, más de 1200, 1300 para avanzar 1 metro.
Entonces, con este tipo de volantes es muy mínimo lo que le aceleras porque como todo el amortiguamiento lo recibe el volante, vas a avanzar más fácil. Y aquí vemos, ¿no? Vemos ya todo lo que hemos estado platicando de los funcionamientos, aquí ya lo vamos a ver reflejado. Vamos a ver cuando desembragamos, aquí se ve reflejado lo que es el motor que siempre está girando, la transmisión. Cuando yo desembrago, la transmisión se detiene y observen, se libera el disco. Entre lo que es la parte del plato presor y la pasta del disco hay una separación, entre pasta y pasta hay otra separación, y entre volante, que este es el volante y la pasta, hay otra separación. Ustedes observan, cada que yo desembrago hay un pequeño desplazamiento del disco en la flecha. Por eso es que la flecha siempre debe de estar en buenas condiciones los dientes y lubricada, porque hay un pequeño desplazamiento cuando yo desembrago, por el movimiento centrífugo que hay. Entonces, recuerden que entre pasta y pasta hay 1 milímetro. Máximo de alabeo o de formación de mi disco es de 0.5. Entonces, aquí vemos cuando desembrago, cómo se detiene la flecha y yo puedo conectar velocidad. Si, como hace rato platicamos, si estuviera deformada la tapa, entonces la posición del plato no sería pareja a la hora de desembragar. Tendríamos un problema ahí de desembragado, o si el volante estuviera deformado, o el disco también estuviera deformado, pues nos provocaría ahí una interferencia a la hora del desembragar. Y todos estos puntos, todas estas recomendaciones se les dan por la siguiente razón. Aquí nosotros vemos esta imagen, y les voy a decir, esta parte es el volante motriz. Aquí vemos una pasta del disco, aquí está su remache, y aquí está el segmento, miren cómo está deformado, porque por eso tienen 1 milímetro aquí de separación, entre pasta y pasta. Esta es la otra pasta, y esta es la tapa del plato presor, la prensa. Viene la prensa, aquí viene la leva del plato presor, y aquí está el diafragma, aquí está el punto donde hace pivoteo cuando desembrago y embrago. Tengo mis 2 arillos, mi remache, que es el que los está uniendo, y esta parte azul, es la tapa del plato. Entonces aquí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver por qué tantas recomendaciones, tantas medidas. ¿Recuerdan que les había dicho que tenemos 1 milímetro entre pasta y pasta? Don Antonio, tenemos una pregunta. A ver. Listo, Edwin, puedes hablar. Antonio, una pregunta en la diapositiva anterior. Sí, dime. O sea que el flujo de potencia iría, el cigüeñal le transmite la potencia a la volante se los transmite al disco, y el disco a través del eje o la flecha se la transfiere pues por el collarín o a través del eje central. El disco le transmite al eje, y este eje ya le transmite la potencia a la caja de engranajes. Sí, mira, es así. Ese es el cigüeñal, y el volante motriz está atornillado al cigüeñal. Entonces, el cigüeñal pasa al volante, el volante, en el volante está atornillado el plato, que es este. Sí. ¿Ves? Bueno, está atornillado. Por ahí ya pasa el flujo, ¿sale? El flujo, pues está aquí, ¿y quién sujeta a la prensa? Las muelles tangenciales. ¿Sí recuerdas que son las que están remachadas hacia el plato y hacia la carcasa? Bueno, por esas muelles tangenciales se va a pasar el flujo. Se va a pasar el flujo, y como está sujetando a cuando aprieta el disco, detienes al disco, ahora el flujo ya se pasa hacia el centro estriado, se pasa hacia la flecha, y ya de ahí se va hacia el engrane que seleccionaste de velocidad, al piñón, diferencial y ruedas. Ok, entendido. Muchas gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Entonces, les comentaba, tenemos una separación entre 1 milímetro aquí entre pasta y pasta. El máximo alabeo del disco dijimos que era 0,5 milímetro, ¿verdad? Entonces, si nosotros
es que le moví aquí. Entonces, si nosotros tenemos aquí un milímetro, 1.8 de desplazamiento entre lo que es la leva y el diafragma, tenemos 1.8. A ese 1.8 yo le voy a reducir o le voy a restar 1 milímetro que tengo de separación entre pasta y pasta. Y me va a quedar 1.8 milímetros. A ese 0.8 le voy a restar el alabeo máximo de mi disco, que es de 0.5. Y me va a dar como resultado 0.3 de milímetro. Pero ¿cuántas pastas tengo de disco? Tengo 2 pastas, que son las que, pues, tengo 2 pastas porque van remachadas al segmento, pero están separadas por esos segmentos, ¿no? Y ese milímetro. Entonces, tengo 2 pastas y yo lo voy a dividir ese 0.3 entre 2 caras, entre 2 pastas. Y me va a dar 0.15 centésimas de milímetro. Ese 0.15 no lo confundan con el máximo alabeo del volante. Ese 0.15 es la separación cuando yo desembrago y el disco se pasa a la parte media, es la separación que hay entre pasta y plato y pasta y volante. Ese 0.15, si ustedes agarran ahorita una hoja de papel y la miden el espesor con un vernier, estamos hablando casi del espesor de una hoja de papel. Por eso es de que cuando está nuevo el embrague, debe de cumplir con todas esas indicaciones, con todas esas recomendaciones, para que en ese punto donde están trabajando directamente esos componentes, no pueda tener un error. Hay otros componentes que vamos a ver más adelante, donde podemos llegar a tener ahí problemas, pero también son piezas de desgaste que también tenemos que ir revisando con el tiempo. Pero hasta aquí, todo eso se tiene que cumplir para que yo pueda tener esas mismas separaciones y no tenga ningún problema en el desembragado y embragado de esa pieza. Si estuviera apretado mal o hubiera apretado con una pistola neumática, pues puedo apretar más al plato y ya no se cumpliría la separación que yo estoy viendo ahí. Vamos a continuar porque ya nos está absorbiendo el tiempo, Entonces, ahora sí, ¿en dónde va el embrague? Ya sabemos dónde va el embrague, aquí lo estamos viendo, y también ya sabemos para qué funciona un embrague, ¿no? Me ayuda a cambiar velocidades, me ayuda a tener una marcha suave, es resistente al desgaste, me ayuda a transmitir el torque del motor, amortigua las vibraciones, es libre de mantenimiento y me va a ayudar contra las protecciones contra sobrecargas. Nosotros le llamamos que el embrague a fin de cuentas es el fusible del tren motriz. En un sistema eléctrico, antes de que se dañe la unidad de mando o el cierre centralizado, pues hay un fusible. Si hay un fusible, primero va a fundirse el fusible. Aquí es igual, el fusible del tren motriz, estamos hablando que es el embrague. Y ya los ubicamos, ¿no? Aquí hay hidráulicos, aquí hay lo que son embrague, collanín hidráulico. Vamos a ver lo que son algunas piezas de garantía. Para una garantía siempre es importante que se presente la póliza de garantía debidamente llenada y con el sello del que lo vendió. Esos son los puntos por los que ustedes, viendo, pues van a darse cuenta, pues que no corresponde a una garantía, ¿verdad? Productos que hayan sido modificados, reparados o reconstruidos, pues ya no puedes dar una garantía porque ya lo modificaron. Un clutch con el disco contaminado por grasa o aceite, pues se va a contaminar porque tiene una fuga el motor o la transmisión, o porque fueron muy generosos, alguien fue muy generoso poniendo una grasa que no era la adecuada. Y eso pues no es una falla del producto, él no se lubricó solo, ¿verdad? Repset que hayan sido devueltos sin alguno de sus componentes, lo que les comentaba hace rato. Tienen que saber qué es lo que le estás vendiendo para que le puedas decir que te regrese todo el componente. Una selección incorrecta del número de parte no aplica para ese vehículo, ese embrague, pero se parece y pues no es la aplicación correcta. Interferencia de los tornillos del volante con el disco, porque el disco ya está muy delgado, el volante ya está muy delgado, entonces vamos a tener un problema de ese tipo. Desprendimiento, destrucción, sobrecalentamiento de las pastas por alguno de los
comentarios o de lo que estuvimos explicando hace rato, pues se pueden generar ese tipo de problemas, de que se sobrecaliente la pasta porque hay están restándole fuerza al diafragma y eso hace que se esté patinando la pasta. Entonces, cuando la pasta llega a rebasar los 280 grados, 300 grados, los coeficientes de fricción de esa pasta se caen y es cuando se destruyen esas pastas, se queman. El trabajo normal de un embrague, estamos hablando entre 120 y hasta 150 grados de un trabajo normal de temperatura. Materiales dañados, golpeados durante su transporte. También eso, pues si el transportista tiene un seguro y si el de la bicicleta que lo llevaba se cayó, bueno, pues ni modo, ¿no? Hay que ver qué se corrige ahí. Remaches del amortiguador del disco con golpes, por sobrecarga. Ahorita vamos a ver una imagen a qué me refiero con ese tipo de golpes por sobrecarga. Collarines con marcas de trincamiento, o aquí el trincamiento le llamamos cuando ajustan demasiado el sistema, y eso le provoca que le quite fuerza de apriete, entonces hay una sobrecarga adicional en el diafragma, en las lengüetas, y eso le provoca un desgaste excesivo. Y bueno, piezas sueltas o productos no comercializados, ya vimos cuáles son las piezas sueltas que no tienen garantía, y si el producto no es nuestro, pues obviamente o no fue comercializado por nosotros, pues no le puedes dar una garantía ahí. Un mal rectificado, es importante siempre revisar que te lo rectifiquen bien. Ya vimos qué es lo que debo de revisar: altura, inspección con la regla, el alabeo, y también revisar que pues a donde lo lleve a rectificar, por ejemplo, la piedra, como esta, que tenga filo, ¿no? Debe de parecer como trapecio, ¿no? La piedra. Si ya tiene este tipo de radio, ese radio cuando rectifique me lo va a dejar en esta punta, en esta parte. Aquí debe de haber un ángulo de 90 grados entre la pista y la pared. Si el disco me cubriera el diámetro total de esta pista, cuando ya esté caliente voy a tener una falla de no corte porque se va a montar sobre lo que es ese radio, esa curva que me va a dejar. Por eso muchas veces ustedes pueden llegar a observar un disco cuando se los venden, que los despuntan, porque ya saben que tienen ese tipo de problema. Entonces ahí es por el tipo de piedra que no lo están rectificando bien, o cuando son muy grandes los volantes, ya no les alcanza para el diámetro exterior y usan un esmeril aparte, pero pues también provocan ese tipo de fallas. Esto es lo que pasa, así se ve cuando los pernos guía están deformados o están desalineados. Vemos, si ustedes ven en el barreno de arriba, se ve ovalado porque tuvo interferencia con el perno guía y lo metieron forzado. Acá abajo se ve los golpes que le dieron para meterlo el plato en el perno. Problema de mal apriete, lo que comentaba creo que Víctor. En la parte de abajo, en la imagen de abajo, vemos incluso cómo se ve rebaba, ¿no? De que lo apretaron de más. Y arriba, pues lo apretaron, pero no apretaron parejo este embrague, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema de no corte también. Vemos este tipo de imagen. Vemos aquí cómo hay fugas de grasa. Pueden ser del mismo volante, de que lo llevaron al límite del sobrecalentamiento, o también puede ser, por ejemplo, ese tipo de grasa, de manchas de grasa, estas rayitas que se ven aquí, puede ser por el exceso de lubricante que le pusieron al candelero. Aquí, por ejemplo, vean cómo se ve la grasa escurrida. Entonces, pues lo peor que puedes hacer es lubricar en exceso, porque pues se va a contaminar la pasta, se va a sobrecalentar, y el peor enemigo del embrague pues es la contaminación y el exceso de temperatura. Aquí vemos otras imágenes contaminadas. Vean esta imagen, cómo se ven estas rayas. Todo esto es lubricante, grasa. Cómo se ve brillosa la pieza. Es de que ya se consumió ahí la grasa, el lubricante se consumió, hirvió ahí. Y aquí en esta otra imagen vemos la pasta. Vean la pasta cómo se ve, como si tuviera dos tipos de pasta, ¿no? Cuando tocamos esta parte de nosotros, la sentimos muy lisa, por la grasa que ya penetró en el material de fricción.
Y este lado donde todavía no ha alcanzado a contaminar mucho, pues la sentimos áspera, porque todavía no ha alcanzado a contaminar ahí bastante. También, por ejemplo, si ustedes ven o huelen el disco y huele a solvente, que lo lavaron con algún tipo de solvente, pues ya también echaron a perder las pastas, porque al lavarlas con un solvente, pues las estás contaminando. Ruido, lo que comentábamos cuando el volante ya está muy delgado y los tornillos del cigüeñal pegan con los resortes. Pegan con los resortes porque baja más el disco y lo que muchas veces hacen, rebajan la cabeza del tornillo para que no pegue. Pero pues al hacer eso, tú rebajas la cabeza del tornillo y cuando lo estás apretando no agarras bien el dado al tornillo. Y ahí puedes provocar un daño porque a lo mejor no aprietas suficientemente o con la especificación adecuada ese tornillo del volante. Aparte de que el volante delgado, pues te va a concentrar más temperatura y la pasta de ese lado va a empezar a desgastarse más rápido. Cuando encontramos un producto roto y vemos que toda la caja está golpeada, como en este caso, pues es un problema de transporte, ¿no? De que alguien lo aventó o alguien se le cayó y pues adentro del embrague rebotó dentro de la caja y pues obviamente se pudo haber dañado, ¿no? Por ejemplo, ahí el collarín se rompió, pero el plato también se pudo haber dañado dependiendo el impacto que haya tenido. Ese tipo de collarines, cuando la horquilla está desalineada, vean dónde tiene sus marcas, y aparte, pues este collarín lleva unas grapas, para que haya perforado las grapas y haya deformado lo que es aquí los costados del collarín, eso quiere decir que estuvo trabajando sobre mucha carga. Eso obviamente, pues el diafragma se revienta, se empieza a patinar el disco y pues la pasta por consecuencia se quema, ¿no? Cuando vemos que el estriado del disco no tiene dientes, hay que revisar la flecha, de mando, porque la flecha pues también se desgasta, la flecha de la transmisión, llega a tener desgaste y los dientes o las crestas de la flecha son de material más resistente que el buje estriado. Entonces empieza a haber un choque entre flancos con la tracción, con el movimiento, y empieza a bocardar a esos dientes, los empieza a dañar y llega un momento en que se los lleva. Cuando vemos este tipo de imagen de abajo, que los segmentos se rompieron, eso es las causas por desalineamientos. Puede ser porque a lo mejor no trae un buje guía el monobloc y se ladea la caja, puede ser también un problema de soporte, puede ser, lo más común es porque dejamos colgando la transmisión en el momento que la estamos armando. Nosotros luego decimos, es que fue bien rápido, pero el peso de esa transmisión, lo dejes 1 minuto, 2 minutos colgando, ese peso todo se está recargando lo que es la flecha en el buje. Nosotros pensamos que está recargando en el motor, pero no, es la flecha la que está cargando a esa transmisión, el centro estriado es la que está cargando. Y aquí vemos, por ejemplo, cuando hay mucha presión o mucho ajuste en lo que es el sistema de accionamiento, y vemos cómo desgasta así el diafragma. Desgastando así el diafragma, pues también vamos a tener problemas de patinado porque le estamos quitando fuerza de aprieta a ese diafragma. Entonces, vamos a dañar rápido el collarín, le vamos a provocar un desgaste prematuro y obviamente pues la pieza va a quedar al rato inservible. Vamos a empezar a escuchar ruidos. Aquí donde dice chicote es lo que ustedes le llamarían el cable, ¿no? Para ajuste. Aquí vemos los pernos de las arandelas de arrastre, lo que veíamos que era por sobrecarga. En esta imagen, del lado derecho, viéndola de frente, vemos que tiene apenas contacto, ha empezado a tener contacto aquí un embrague, ¿no? Eso es porque sobrecargan a lo mejor la unidad, ya bien sabemos que, por ejemplo, si son de vegetales, los cargan al tope, si es de transporte público, también lo cargan hasta el tope, y llegamos a ver el momento que empezamos a ver este desgaste de tanta sobrecarga, tanto esfuerzo, descensos o ascensos bruscos de velocidad o cambios no adecuados, empezamos a tener ese tipo de problema hasta que se puede romper la arandela como se ve aquí y salirse un resorte. Esas causas son por excesos de sobrecarga, ya sea al conducir o
al sobrecargar la unidad de un peso que no es tolerable para ella. Otras causas que también te invalidan una garantía es no instalar el rodamiento o el buje piloto. Esos rodamientos, si ustedes observan, está nuevo y ya viene lubricado. No es necesario volverlo a lubricar, porque si lo lubricas le estás poniendo grasa de más, esa grasa va a contaminar tu producto y aparte, pues esa grasa que tú le estás poniendo va a hacer una reacción no amigable con la grasa que tiene y pues, se va a degradar más rápido y se va a empezar a chorrear esa grasa, pues se va a calentar y va a llegar a su punto de goteo más rápido. Piezas originales con logos de equipo original, por ejemplo, de Volkswagen, de Chevrolet, esas no podemos nosotros dar una garantía porque no es de aftermarket. Los números de aftermarket, aunque digan look las piezas, deben de traer otro número de parte, y si traen logos de equipo original, cualquier pieza de aftermarket no tiene garantía. Aquí en la parte de lo que son los hidráulicos, también tenemos una póliza de garantía donde ustedes pueden revisar todos esos puntos de que no haya fisuras, de que los conectores no estén dañados, modificaciones que le hayan cambiado la tubería porque era una pieza, la bomba sí es, pero la ruta de la manguera ya no es la misma, entonces le puse la anterior, o modifiqué la ruta de la tubería y es donde empiezo a tener problemas de obstrucciones o calentamientos directamente contra el escape. Residuos contaminantes, hemos encontrado hidráulicos donde les ponen ATF, líquido de ATF de transmisión automática, le ponen líquidos que no son compatibles con el líquido de frenos, ¿no? Que es a fin de cuentas el que lleva. Y también productos que no sean comercializados por grupo, tampoco podemos otorgar una garantía. Aquí vemos un hidráulico como tal, y vemos que no tiene un purgador, pero sin embargo, sí se pueden purgar esas bombas. Muchas veces cuando no sube el pedal, es muy fácil darle una pequeña purgada. Lo que nosotros vamos a hacer es, antes de montarlo, vamos a destapar el depósito y lo vamos a mantener en la parte más alta y con ayuda de otra persona vamos a sujetar el cilindro esclavo y vamos a desconectar estos hinchos. No los rompan, hay que desconectarlos únicamente. Y vamos a empezar a hacer el bombeo. Vamos a empezar a bombear ese cilindro esclavo y vamos a ver cómo las burbujas salen por el depósito. Aquí vemos un comprobador de humedad para revisar el líquido, que no esté fuera de especificación, y aquí desconectamos los hinchos, ¿no? Pues se ve en la imagen. Desconectamos los hinchos y empezamos a bombear el cilindro esclavo, como se ve acá del lado izquierdo, y vemos en el lado derecho cómo empiezan a salir las burbujitas. Cuando ya no le salen burbujas al depósito, ahora sí, conectamos los hinchos y puedo volverlo a instalar sin ningún problema. Eso quiere decir que ya se le salió el aire al sistema. ¿Por qué puede agarrar aire? Porque cuando es nuevo, en el tapón, hay una pequeña burbuja en el depósito. Entonces, dependiendo de los movimientos que tenga, la rotación que tenga esa caja, el aire se va a ir cambiando su posición. El aire por física, siempre quiere estar arriba, siempre va a estar arriba. Entonces, si él estaba en una posición y lo cambiaron hacia otra, el aire va a subir, puede cambiar su posición hasta el cilindro esclavo o a la mitad de la tubería. Este otro tipo de bombas, como es que el número de parte es la 511-03-5310, que la vamos a encontrar en las EcoSport, en fiestas, en los Icon. Aquí muchas veces nos reportan que luego no entra la velocidad o que luego sí entra, pero hay que tener mucho cuidado. Si nosotros vemos que ya tiene este tipo de desgaste, como se ve aquí en el lado derecho el barreno, el buje, eso quiere decir que tengo un desalineamiento en mi pedal. El desalineamiento en el pedal se provoca no porque le falta aquí la arandela. Luego nos dicen, oye, es que aquí le falta la arandela. Bueno, y piensan que ese es el problema. Y vamos a ver cómo se ve el desalineamiento. Miren. Conforme va accionando el pedal, se va desalineando el vástago. Un vástago de un sistema hidráulico con más o menos 2 grados que tenga de desalineamiento, vamos a tener un problema de no corte, porque ya no va a alcanzar a empujar completamente. Aquí ya se empieza a desalinear y aquí es donde dicen, es que ya no entró la velocidad. Si el vástago regresa, vuelve a entrar y piensan que es un problema hidráulico, cuando es un problema de desalineamiento. Y si ustedes se fijan aquí en el video,
en la parte de aquí, de abajo, y ya empieza a tener roce el vástago con el cuerpo del hidráulico. Se puede llegar a romper ese vástago y te reclaman que la bomba no sirvió, pero cuando el problema fue un desalineamiento. Y, ok, piensas que esta es la solución poniéndole una arandela, pero vamos a ver si esa es la solución del desalineamiento. ¿Qué es lo que me está provocando el desalineamiento? Vean, ya tiene su arandela, pero vean cómo tiene juego aquí en esta parte. Cuando acciona, hay un juego, porque tiene mucho desgaste la pieza, el alojamiento del vástago. Y vean cómo se mueve el pedal. Lo que tengo que corregir ahí yo es los bujes del cuerpo del pedal. Entonces aquí ya empezamos a ver que hay cosas que trabajan indirectamente también con el embrague, que son las que me pueden provocar un problema. Y no precisamente lo que yo ya puse hace rato, lo que es plato, disco y collarín. Ajá. En ese tipo de bombas también es muy importante que se purguen con la bomba en estado horizontal, porque como tienen un ángulo de 45 grados, la burbuja se queda guardada en ese ángulo de 45 grados, entonces nosotros ya conectada la bomba, la desmontamos de la pared de fuego sin desconectar las mangueras y bajamos su posición que se vea horizontal, y así es como la vamos a purgar para que el aire salga más rápido. En otro tipo de collarines vemos este tipo de daños, también es por sobrecamino. Un sobrecamino le llamamos nosotros que recorrió el collarín de más. Esto es causado por contaminación en el líquido. El líquido de frenos o del sistema hidráulico del embrague se debe de reemplazar una vez al año cada 20,000 kilómetros. Ajá. Aquí igual no hay que remover los pernos de los sistemas hidráulicos para evitar problemas en una garantía. Y en ocasiones me reportan esto, que fuga el hidráulico. Que fuga el hidráulico, bueno, ¿por qué está fugando el hidráulico? ¿Por qué cambió usted el hidráulico? Ah, es que lo cambió porque fugaba. Bueno, cambiaste el hidráulico porque fugó, pusiste uno nuevo y también fugó, el problema ya no es el hidráulico. Ajá, el problema es las piezas que trabajan indirectamente con mi hidráulico, que es punto de apoyo, o rótula o perno bola, y la horquilla que ya está desgastada. Vean cómo tiene desgaste esta horquilla, la de abajo. ¿Ah? Una horquilla cuando ya tiene medio milímetro más de desgaste de una punta que de la otra, esa horquilla hay que cambiarla, o ese eje de desembrague hay que cambiarlo, porque ya voy a empezar a tener problemas de no corte, de dureza y trepidaciones. Entonces, no quieres que te siga fugando el hidráulico, te llega por fuga un hidráulico, primero revisa los componentes antes de cambiar un hidráulico, porque lo más seguro es que te siga fugando por estas piezas de desgaste. Líquidos contaminados, ajá, llega un momento que ya aparecen lodos, por eso hay que cambiarlos una vez al año cada 20,000 kilómetros. Y en ese otro tipo de collarines, ajá, del Corsa, Astra, Meriva, es muy importante, siempre que lo desmontemos, revisemos dónde queda esta gomita que es la de la conexión del collarín original. Ajá, nos identificamos que es el collarín original porque trae este serpentín en el collarín, en el roller. Ajá. Entonces, si no sabemos dónde está esta gomita y se quedó atorada en el sistema de donde va el purgador en la terminal de 3 vías, ahí vamos a tener un problema de que se pueda llegar a reventar el collarín o tenga un sobrecamino. Le provoca un check, entra el líquido, pero no retorna. Entonces nos va a provocar un desgaste, un daño en la bomba por completo. Vamos a ver lo que es la parte de INA, señores, lo que es la gama de productos. Ajá, ya nos vamos acercando ahorita al final, esto ya es más rápido. Lo que es la gama de productos de INA, ves lo que significa INA, ¿ah? Siempre un nuevo desafío. ¿Ah? Y tenemos lo que son kits de circuito primario, lo que le llamamos nosotros a lo que es el kit de distribución, lo que es la banda dentada con sus poleas. Puede ser la polea guía y sus poleas tensoras. Dependiendo las poleas que tenga, es lo que va a incluir en un kit, ¿verdad? Tenemos que tienen 1 año o 20,000 kilómetros de garantía,
estos kits, o también las poleas como pieza suelta. Tenemos poleas de lo que son lisas, tenemos poleas acanaladas, poleas de metal, poleas de polímero, algunas son tensores, algunos son tensores hidráulicos o autoajustables, por ejemplo, como en el Aveo, donde se tiene que ajustar por lo que es la bomba del agua en lugar de la polea. La polea se pone, se tensa con la bomba del agua. En lo que son sistemas para accesorios, también tenemos los kits, donde vamos a encontrar hasta la bomba, desde la bomba de agua si se requiere, si viene así el diseño, la bomba de agua, porque ya muchas bombas de agua vienen en el sistema de distribución. Y viene lo que es la bomba del agua, lo que son las poleas de giro libre, la polea de giro libre es la que viene en el alternador, la que nada más es unidireccional, ahorita vamos a ver esa polea, y lo que puede ser un tensor hidráulico o un tensor mecánico también, con su banda. Garantía en lo que es un kit, como lo vemos aquí, con su polea tensora y su polea de giro libre, su banda, igual 1 año, 20,000 kilómetros. ¿Por qué nacen este tipo de sistemas de accesorios? Anteriormente, si recuerdan ustedes, el sistema de carga solamente era un generador, un alternador y una polea de cigüeñal. Conforme va pasando la tecnología y también nosotros nos volvemos más exigentes, encontramos en los vehículos ahora ya más accesorios cada vez más, que bolsas de aire en los costados, en el toldo, en los asientos traseros, unidad de mando para el motor, para la transmisión, para la calefacción, para las puertas, etcétera, ¿no? Podemos llegar a encontrar hasta más de 20 unidades de mando ya ahora en un vehículo. Y todas esas unidades de mando tienen que alimentarse, pero también la tendencia es de que los motores ahora ya son con menos pistones, ¿no? Menos cilindros, de 4, de 3, hasta de 2. Los sistemas de carga, pues se requiere mayor amperaje, y los alternadores cada vez son más pequeños también. Entonces, de ahí nacen estos sistemas, como la polea de giro libre, que es una patente desde 1995, que es la que nos ayuda a que ese sistema de carga recupere más rápido y aproveche más el funcionamiento del motor para que la alimentación de esas unidades de mando siempre estén al 100%. Don Antonio, tenemos una pregunta. Aquí vemos la polea de giro libre, vemos ahí un pequeño corte donde se ve que lleva 19 rodamientos de aguja, y también lleva estos rodamientos aparte, que son los que me van a ayudar a dar el soporte de la fuerza del producto. Qué pena, Don Antonio. Estos rodamientos lleva 19. Adentro de estos rodamientos, ahorita en el video lo van a ver, lleva unos pequeños muelles, que son los que le ayudan a que sea unidireccional. Ahorita en el video vamos a ver el diagnóstico y también vamos a ver cómo lo puedo desmontar. Tengo una consulta acerca propiamente de las correas para estos kits. Perdón. Hola, Antonio. Sí. Hola, tengo una pregunta acerca de las poleas de estos kits, de las correas, perdón. Propiamente, ¿cuándo se puede saber o cómo se determina cuándo una correa puede estar defectuosa? Lo que pasa es que hemos notado en algunas correas, pues, que en el mercado, que tienen algunas fisuras entre las costillas. Sí, en las costillas, Pero se ve una especie de fisura en ese tipo de correas. Entonces genera como desconfianza en colocar. Sí, mira, luego cuando es nuevo el producto, te lo enseñan y tú lo volteas, lo ves de la parte de atrás, lo doblas un poquito y ves que está todo cuarteado, pues sí, ya quiere decir que o es un producto viejo o ya está pues maltratado. ¿Qué pasa luego muchas veces? Te enseñan una banda y tú agarras la banda y la doblas, pero la doblas así casi a un diámetro menor de lo que es una polea. Entonces, eso también, pues tú dañas ahí mismo la banda, ¿no? La estás doblando en un exceso. La banda pues lleva un cierto límite también de que la dobles. Si por ejemplo la polea es de, no sé, de 4 milímetros, de 4 centímetros por 4 centímetros,
y tú la doblas hasta 3 o 2, así la cierras, tú mismo estás provocando ese tipo de daños. Pero sí, una banda la puedes identificar porque ya está cuarteada por la parte de atrás, por donde va la parte lisa. Si ya ves tú que se empieza a ver una canaleta de las mismas poleas, es porque ya también hay un desgaste excesivo en lo que es la banda. Ok. Tengo otra pregunta acerca de eso. Hemos encontrado también en algunos talleres una falla y se recogen todos los dientes se van, queda prácticamente la correa lisa. Ajá. ¿A qué puede deberse este tipo de fallas? ¿Es propiamente de la correa o algo mecánico por tensores? Mira, muchas veces también puede ser, la banda lleva una posición de giro, un sentido. Entonces, si te están marcando un sentido, pues es porque los dientes, de cierta forma, están reforzados hacia un sentido. Y si tú no respetas ese sentido, pues la vida de esos dientes pues va a ser corta. La otra es de que si desmontaron la banda y la volvieron a montar y no revisaron ese sentido también, por eso se empiezan a brincar los dientes. Otra es también porque luego usan solventes, los famosos quita el ruido, según. En ese momento te lubrica, te quita el ruido, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Estás deformando, estás debilitando ese material de tu banda. Entonces puedes tener un problema por ahí. Ahora bien, yo he visto casos donde la bomba del agua ya empieza a tener problemas, empieza a atorar, ya no gira bien. Aparte que se empieza a calentar la unidad, pues como la bomba ya no gira bien, eso mismo te provoca que también se vayan dañando los dientes. O desgastan los mismos engranes. ¿Qué pasa? ¿Por qué se puede generar un desgaste? Cuando cambiamos la banda, no limpiamos bien entre los engranes de los árboles o del cigüeñal. Y si montamos la banda ahí, otra vez con esa tierra o con esos pedazos de caucho que se hayan llegado a quedar, pues eso también te va provocando un desgaste, te va marcando el engrane, aunque dices, bueno, es de fierro, pero sí se llega a marcar. Entonces, cuando ya se quedó marcado ese diente, ese engrane, la banda que tú pongas después, pues va a ir sufriendo ese desgaste ya disparejo que tiene ese diente. Ok. Bueno, tengo otra pregunta también. Acerca de las bombas de agua, ahora que lo mencionas, ¿sí? Pues lo que por lo general dicen es que la bomba de agua se debe cambiar, pues no está dentro de las prácticas comunes de los mecánicos, pero digamos que lo correcto sería cambiar la bomba de agua cada vez que se haga el cambio de un kit de distribución. Sí, lo recomendable es que sí. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, por ejemplo, antes, ¿qué pasaba? Te hacía ruido una polea y cambiabas nada más esa polea. Y a la semana o 15 días te empezaba a hacer ruido la otra. Y así sucesivamente. Y dices, bueno, ¿por qué? Lo que pasa es que desde que nació el carro, la bomba del agua con las poleas han girado las mismas veces. Tienen el mismo desgaste, se podría decir. Entonces, cuando tú vas a cambiar el kit de distribución, por eso te manejan el kit de distribución, para que vayas a la segura. Pero, ¿qué pasa? La bomba también es manejada por el sistema de distribución o de accesorios, pero también ha girado las mismas veces. Y si llegase a dañarse esa bomba de agua que va en la distribución, ¿qué va a pasar? ¿A quién va a afectar? A toda la distribución. Esa bomba, si llegase a amarrar o llegase a tener un problema con la bomba, ¿qué va a pasar? Pues se va a brincar un diente. Y si se nos brinca un diente ahorita ya con la interferencia que hay entre pistones y válvulas, con un diente que se nos brinque, ya nos metimos en una telenovela, pero fuerte. Entonces, por eso es que se recomienda que mejor de una vez, si vas a bajar todo, cambia la bomba, para que no hagas un retrabajo o evites un problema mayor. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, vamos a ver el video, señores, para que vean cómo se diagnostica y se desmonta esa bomba. Esa polea, perdón.
La polea rígida se usa en motores de funcionamiento suave con bajas irregularidades de rotación. Las poleas rígidas se sujetan con una tuerca y no tienen una cubierta protectora. Las poleas con características de sobremarcha y amortiguamiento se denominan OAD, desacoplador de alternador de rueda libre. El OAD debe configurarse exactamente para ajustarse a las cargas de la transmisión por correa. Proporciona un lanzamiento suave después de la fase de giro libre y elevada comodidad de funcionamiento, calmando la transmisión por correa. El OAD está protegido contra la intrusión de suciedad y agua por una cubierta de plástico. Las poleas de embrague unidireccionales se conocen como OAP o también polea libre de alternador. Esta moderna tecnología se usa en casi todos los motores de combustión sujetos a las elevadas vibraciones e irregularidades de rotación actuales. Así como el OAD, la OAP también tiene una tapa protectora de plástico. Las ventajas comparadas con la polea rígida son un funcionamiento suave, calmando la transmisión por correa y con ello reduciendo el ruido, consumo reducido de combustible y la conservación de los componentes de la transmisión por correa auxiliar. Las fuertes vibraciones en la transmisión por correa pueden dañar a componentes como los tensores de correa si la OAP no está funcionando correctamente. Si la función de giro libre está intacta, el alternador llegará a una parada retardada si el motor se apaga mientras funciona con altas revoluciones. Comprobando el funcionamiento de la OAP a mano, si la herramienta de montaje puede girarse en una dirección, la polea de embrague unidireccional debe poder sostenerse con mínima fuerza. Si giramos la herramienta en la dirección opuesta, la OAP debe bloquearse inmediatamente. El OAD se bloqueará después de una resistencia creciente inicial. La polea de embrague unidireccional está funcionando correctamente cuando gira libremente en una dirección y se bloquea en la otra. Si una polea de embrague unidireccional o polea libre de alternador no funciona correctamente, debe ser sustituida. Al sustituir el producto, siempre debe ser sustituido con las poleas referenciadas por INA. La instalación se lleva a cabo usando una herramienta especial. El par de apriete no debe exceder de 85 Nm al instalar la nueva pieza. Asegúrese de que la polea de embrague unidireccional o la polea libre de alternador está funcionando correctamente después de la instalación. Al concluir la reparación, siempre debe montarse una nueva tapa protectora. Esto es importante, ya que el hecho de no montar la tapa protectora anulará la garantía del producto. Schaeffler Automotive Aftermarket es el primer suministrador en ofrecer un kit de herramientas de 12 piezas que permite la sustitución profesional de todas las OAP y los OAD que están disponibles en el mercado actualmente. La OAP de INA se ha suministrado a fabricantes de vehículos más de 120 millones de veces. Esto significa que la OAP de INA está incorporada en 1 de cada 5 vehículos en todo el mundo. Deje que su alternador funcione libre. Y bien, ¿qué les parece la polea, señores? ¿Les gusta el funcionamiento? Está la herramienta para el diagnóstico, también para el desmontaje. Es muy importante tener la herramienta, ya que si la desmontamos con herramientas neumáticas, pues vamos a dañar esa polea. Ajá. En algunos lugares donde yo he ido a dar pláticas, donde tienen muchas Sprinter, donde va también una de esas camionetas, esa polea, cuando empezaba a fallar la polea cambiaba en el alternador. Tenían un
un proveedor que les cambiaba el alternador ya con la polea nueva. Entonces, cuando vieron la herramienta, pues esa herramienta la pueden adquirir por medio del distribuidor, y ahora pues ya lo que hacen cuando llegan a tener un problema con ese tipo de poleas, pues cambian nada más la polea y reducieron pues, bastante lo que son costos, ¿no? En el taller. Ya identificamos ahora dónde van las poleas, en el motor, los kits de distribución también van ahí en la parte del motor, ya sea de accesorios o de distribución. Ajá. Aquí vemos algunas poleas, ¿no? Un kit de distribución como tal. Aquí vemos lo que es alcanzamos a ver lo que es la polea, ¿no? La banda quesina, y vienen sus números de parte con sus fechas de caducación. Vamos a ver lo que es, por último, ya lo que es la gama de FAG. FAG también son unas siglas, ¿no? Que significan Fábrica Automatizada de Forjas y Bolas de Acero. Y tenemos bastantes productos, ¿no? Para el mercado. Aquí tenemos lo que son, les llaman bufas o bocinas. Aquí nosotros les llamamos lo que es un rodamiento de primera generación, porque es el puro rodamiento como tal. Aquí ya le llamamos igual también un rodamiento de primera generación, pero ya tiene un segurito para que alojen lo que es el nabo o mangueta, le llamamos aquí nosotros. Y tenemos una masa de segunda generación. Ya viene el rodamiento con la brida o con la bufa para donde se coloca lo que es el disco. Tiene un seguro de anclaje para lo que es el nabo o mangueta. Eso, por ejemplo, lo pueden encontrar un tipo de como esa en la Sprinter, y como esta en lo que son gamas de Volkswagen, Audi, Seat. Tenemos de segunda generación, igual como con un diseño orbital. Este diseño orbital, esta parte de aquí, me ayuda para que tenga más resistencia por la falta de un torque o exceso de torque en lo que es el tornillo de la espiga. Es un protector que tiene. Y sus sellos de neopreno, adentro de sus sellos de neopreno, en algunos casos como en viene un aro magnético que no debe de hacer contacto con imanes para evitar el cambio de polaridad y me recibe una falsa señal el sistema del ABS. Tenemos masas de tercera generación como esta y como esta, que ya vienen con su sistema para el ABS, como les decía yo aquí en el sello de neopreno, o puede venir también con su arnés para colocarlo, conectarlo directamente. Este tipo de masa también es de segunda generación, viene el rodamiento y la brida, hay que meter lo que es el disco. Esta otra también es de tercera generación, y esta es también de tercera generación, con su diseño de estriado. En lugar de que sea la espiga dentada, lleva un estriado que va acoplado sobre lo que es la copa de espiga. Este solamente es para la está sacando la BMW. Tiene mayor tracción, le ayuda a mayor tracción, también reduce pesos en el vehículo y tiene mejor desempeño. Rodamientos cónicos. El rodamiento cónico es un rodamiento muy importante, también ya un rodamiento pues muy antiguo, ¿no? Desde que se usa hace muchos años. El rodamiento cónico hay que tener muchos cuidados en este tipo de rodamientos. Cuando es nuevo, no lo sacamos de la envoltura o de la caja hasta que ya vaya a ser lubricado para instalar. Por si lo dejamos sobrepuesto en la mesa, en el banco de trabajo, pues le puede caer polvo, puede recibir un golpe y dañarse ese rodamiento, y pues va a tener desgastes prematuros con el polvo. Ajustes. El peor enemigo de este tipo de rodamientos es la mala lubricación, el tipo de lubricación que usamos una grasa no adecuada y el ajuste que le demos. Ese tipo de rodamientos, cuando llevan ajuste, se les da al llegue y se regresan 30 grados o un doceavo de vuelta de la tuerca, y revisamos que no tenga juego. Si el tambor o el disco sigue teniendo demasiado juego, tenemos que revisar lo que es el mango o el muñón, que es la parte de donde van los rodamientos,
porque también son piezas de desgaste que puede llegar a tener el problema ahí. La grasa FAG, es a base de complejo de litio. Vamos a encontrarla en una clasificación del Instituto Nacional de Lubricantes, el NLGI. Vamos a encontrarla con clasificación 3, y su punto de goteo es muy bueno. Estamos hablando de 300 grados de punto de goteo. El punto de goteo es cuando ya la grasa se hace líquida. Se debe de usar, o la podemos usar en cualquier tipo de rodamiento que sea para el segmento automotriz, desde pesado, desde ligero, hasta también agrícola. Se puede usar en diferentes tipos de clima, es adecuada para todos los climas que se han encontrado aquí en México, también en las regiones de Centroamérica. Ya ven que luego de repente son calores muy húmedos, muy extremosos en el calor, o también en los fríos. La grasa, como ya lo había comentado, es muy importante que siempre respetemos lo que son primeras salidas, primeras entradas, para evitar que tengamos producto ahí almacenado con mucho tiempo y la grasa pues no se caduca. Lo único que hay que hacer es mantener el bote siempre limpio, tapado, y no mezclar grasas. Por ejemplo, cuando te sobró una grasita de color negro o grasa azul, que no sabemos qué tipo de químicos llevan ese tipo de lubricantes, no los mezcles con ningún tipo de grasa que tengas, ¿no? Esta grasa FAG es color ámbar, hay grasas azules, hay grasas rojas. El color no dice nada, ¿no? Lo que dice es la base, los detergentes con lo que está fabricado ese lubricante, ¿no? Esta es a base de complejo de litio y, les digo, es un lubricante muy, 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 muy bueno, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar la venta de este producto? Vamos a encontrar, hay botes de medio kilo, y la caja viene con 40 botes. Encontramos también de 1 kilo con 20 botes, y las cubetas de 16 kilos sí se venden por pieza. Vamos a ver este video para que vean ustedes la importancia del ajuste de un rodamiento y la importancia también de una buena lubricación. Vamos a darnos cuenta aquí que luego muchas veces el no lubricar o no ajustar o darle el torque adecuado a un rodamiento, esa es la causa principal de un daño. Un rodamiento de rodillos cónicos está compuesto por un anillo interior, una jaula con rodillos cónicos y un anillo exterior. Los rodamientos de rueda de vehículos comerciales requieren prestar una atención extrema al lubricante utilizado. Más del 50% de los daños ocasionados en los rodamientos de rodillos cónicos convencionales son resultado de una lubricación inadecuada. La grasa especial debe crear una película de lubricación adecuada en las condiciones más exigentes, con el fin de reducir la fricción y evitar así un desgaste prematuro. Los rodamientos de ruedas son artículos de seguridad. Soportan todo el peso del vehículo, lo que significa que están sometidos a fuerzas radiales altas. Las presiones sobre los rodamientos de rueda aumentan en determinadas situaciones de conducción. En el vídeo se emplea como ejemplo el eje frontal izquierdo. La fuerza radial que actúa sobre el rodamiento de rueda aumenta debido a la distribución dinámica de la carga en el eje cuando se inicia la marcha tras una parada o frenada. De igual modo, cuando se conduce sobre un bache, el impacto aumenta temporalmente la fuerza radial. La presión sobre el rodamiento de rueda puede aumentar significativamente en función de la carga, la velocidad y el radio de giro. Al tomar una curva, la fuerza radial aumenta a causa de la distribución de la carga dinámica de la rueda. Además, la fuerza axial se incrementa por la fuerza lateral en el punto de contacto del neumático. El alto nivel de experiencia en ingeniería y fabricación. Un rodamiento
Perdón. Un rodón. Ahí sí vieron las partes donde se ilumina más el rodamiento y otras partes donde no se ve el color del rodamiento, se ve sin iluminación. Esas partes son cuando están en reposo, en ese momento, cuando va girando esa parte, es donde llega a su reposo el rodamiento, es donde en ese momento no está trabajando él, sino que cuando vuelve a pasar en la parte de abajo, vuelve a empezar a hacer su carga. Entonces, si nosotros lubricamos deficientemente o lubricamos demasiado, pues vamos a tener un problema en el rodamiento. Si lubricamos poco, pues la película que se tiene que generar para evitar la fricción, pues no va a ser la adecuada y va a haber una interferencia, un choque entre metales, entre rodamientos, contra las pistas, y vamos a tener un exceso de temperatura. Cuando lubricamos de más, lo que hacemos es de que esa grasa frena los elementos rodantes y no están girando sobre su propio eje. Entonces eso es lo que me va a provocar también que tenga más interferencia, va a haber más temperatura, y al exceder la temperatura, pues se va a llegar a romper el punto de goteo de la grasa, del lubricante. Un rodamiento en trabajo normal estamos hablando que trabaja arriba de 120 grados. Entonces, si empieza a tener más interferencia, pues va a llegar el momento en que vamos a tener una pérdida de punto de goteo, y es donde vamos a empezar a tener ruidos, descarapeladas, o puede pasar por agua, se contamina con el agua, y es cuando empezamos a tener daño en los rodamientos. Aquí vemos los rodamientos, vemos dónde van ubicados en el vehículo, puede haber rodamientos cónicos en las ruedas traseras, ya muy pocos los llevan en las ruedas delanteras, ya son carros muy, pues a lo mejor viejitos los que ya llevan eso, y por lo que llevan rodamiento doble y masas, pero podemos encontrar rodamientos cónicos en las transmisiones también, ahí es donde todavía los seguimos encontrando. Señores, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí del tema. No, señor. Nadie presenta con preguntas. Bueno, pues ya estamos por finalizar, señores. Pues nada, yo les agradezco bastante la audiencia, que pues hayan tomado estas 2 horas para estar acompañándonos. Mi nombre es Antonio Ledesma. Les repito mi correo, antonio.ledesma, con S, ledesma, @scheffler.com. Estoy a sus órdenes, igual a ustedes, señores, estoy a sus órdenes, y pues cualquier duda, comentario, alguna duda, algo de información que quieren que les mande a su correo, escríbanme y les comparto la información. Ahorita fue la información muy breve, este curso, en alguna ocasión ya lo habíamos dado y nos tardamos nada más en puro embrague 3 horas, y hicimos otra sesión para los otros temas, pero con gusto el día que quieran que pues tengamos otra charla de estas con algún otro tema, lo programamos, nos damos un poquito más de tiempo si nos regalan un poquito más de tiempo, y con gusto estaríamos con ustedes. Señores, pues muchas gracias. Listo, muchas gracias a usted, don Antonio. David, ¿ustedes alguna pregunta? Sí, don Antonio, ya David alzó la mano. Ya, David, puedes hablar. No, Antonio, por nuestro lado, quedó todo muy claro, muchas gracias. La idea es ya poder también coordinar con Víctor una reunión para ver también los avances de la posibilidad de distribución de sus productos. Entonces estaríamos en contacto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y estoy a sus órdenes. Okay. Gracias a todos. Feliz tarde. Igualmente, cuídense, hasta luego.